Yo partiría también tomando esa idea que me acabas de preguntar, pero con una cosa anterior. ¿Cómo me quedó el cuerpo cuando me pediste que escribiera algo sobre la pieza de Eva? Al comienzo me pasó que cuando pensamos en la posibilidad de hablar sobre la pieza o escribir sobre la pieza de Eva, me vino como una cosa muy angustiosa de cómo sentía yo mi relación con los objetos. Cuando empecé a advertir que el trabajo de Eva, de las cosas que había visto, tenían esta dimensión con el objeto, me empecé a sentir como muy como nerviosa de yo misma, tener como una sensación de que no tenía por dónde conectar mi mundo de ideas o de investigación, incluso de conocimiento en torno al objeto. Entonces, claro, empecé como primero en una dimensión así un poco nerviosa. Y me acuerdo que estaba frente al ordenador cuando pensaba esto y empecé a ver como todos los objetos que estaban alrededor mío, ¿no? Como empecé a ver que tenía libros, pero tenía los libros en diferentes dimensiones de distancia en relación a mí, algunos muy cerca, otros muy lejos, otros apilados, otros abandonados, una botella de agua vacía, moneda, un ticket de compra, un móvil, o sea, como que empezaba a darme cuenta como de mi relación con los objetos y empecé a pensar en la acumulación, bueno, y apareció Perec y toda la dimensión de los objetos y de las ideas, ¿no? Como que apareció, entonces de pronto como que me vino como una tranquilidad y me di cuenta que finalmente los objetos nos conectan con ideas y nos conectan con el pensamiento de alguna forma. Y el trabajo de Eva también conecta ese pensamiento con la acción. Entonces el objeto no es simplemente un objeto, sino que toma una dimensión de pensamiento en escena, que es muy interesante. Y viendo la pieza hoy día, el cuerpo me quedó entusiasmado. Me recordé a mí misma muy niña. Tuve una relación muy extraña con la pieza, que me fui mucho a la infancia y a mi propia dimensión de los objetos, porque yo creo que una cosa que hacía mucho era hacer bailar los objetos en mi casa. Había una cosa así que me dio mucha risa porque me llegó en diferentes dimensiones a partir de una memoria del objeto y lo que hace ella con la construcción de los sonidos, cuando te monta las coreografías que crea finalmente a partir de sonidos de películas, de sonidos que son parte de nuestra cultura visual, emocional, psíquica, o sea, que tienen que ver con múltiples relaciones en torno a la imagen también, ¿no? La representación, y cómo el objeto puede también recrear esa imagen, esos como lugares, no sé si lugares comunes es la palabra, pero como o cosas que crean un sentido común, que nos recuerdan como... Claro, y que nos retraen, nos llevan a, no sé, yo no reconocía todas las músicas, pero también me preguntaba cuál era la función de la música dentro de la pieza, porque claro, reconocí a Stravinsky al final, pero la música cuando la cuerda fosforescente va girando, este cuerpo extraño formado de cuerda amarilla que tiene la linterna encima y da vueltas como música de película de Hollywood. Creo que es de Vértigo. Yeah. ¿O no? No, esa fue la de Hitchcock, la del final. Y una cosa ahí con la música, claro, que te remite a un lugar de película, como... No, creo que sí. Bueno, pero a mí la del final, la de Hitchcock, me dejó así... Como que me hizo escuchar y observar. Me puso en otro sitio. Creo que cosas interesantes que los elementos que trabaja Eva en este caso son todos del teatro. Es decir, del teatro no como espacio de escena, o sea, no como escenario, sino como espacio físico, ¿no? O sea, que todos los objetos que trabaja son objetos de tramoya, objetos que tienen que ver con el teatro de alguna manera, pero que siempre están ocultos. Entonces, de pronto, como el protagonismo que tomaba el piso, el protagonismo que tomaban los focos, la parrilla de luz. La parrilla de luz. Como que eso era súper atractivo, ¿no? Como de pronto ver danzar estos objetos que siempre son los objetos que están justamente enfocando, asistiendo al cuerpo para que el cuerpo dance. Y luego también hay una dimensión corporal muy potente del operador. Y creo que el operador ahí aparece, no se esconde, que a diferencia de una ficción, de la idea de la caja fantástica, ¿no? Como que todo ocurre y no vemos cómo ocurre. Pero aquí vemos cómo ocurre. Y eso es súper interesante también porque te lleva a una cosa corporal tuya también, ¿no? O sea, yo de pronto casi que me daban ganas de tomar los cordeles también y había una cosa así de... Además porque, por una parte,
parece todo muy simple. Y eso genera en quien está observando una sensación kinestésica de yo también podría hacerlo, Luego te das cuenta que es una máquina finamente, muy sofisticada, muy planificada al milímetro. Está todo coreografiado. Eso es lo interesante también de esa dimensión del movimiento y de la danza que propone ella, porque todo es parte de una coreografía. Y está pensado a nivel espacial, el uso del espacio es súper importante, el uso del movimiento en el espacio es muy importante. Entonces tiene ese lugar de la danza muy potente, a pesar de que quizás no está el cuerpo danzando, pero sí hay una danza constante, que eso yo creo que no se discute, o sea, que es danza total. Pero sí, otra cosa que es interesante en relación a la coreografía es cómo el espectador también construye coreográficamente. A partir de los elementos que ella da y de los referentes que te va entregando, también hay una construcción coreográfica desde el ojo, ¿no? Desde cómo tú vas siguiendo la mirada, cómo también tú te vas moviendo a partir de esas sugerencias que van surgiendo en el espacio. Porque además, claro, todo ocurre simultáneamente, hay varios operadores operando al mismo tiempo, varios elementos que están moviéndose al mismo tiempo, y se genera un paisaje donde se superponen los movimientos coreográficos con los objetos, con el resultado del movimiento, y somos nosotros los que tenemos que elegir de dónde partimos, a dónde vamos, a dónde terminamos, cuándo cambiamos. Entonces, claro, hay una oferta ahí de posibilidades enorme y cada uno habrá visto y habrá construido una línea coreográfica propia también. Totalmente. El hecho de que te haga girar la cabeza, seguirla hasta donde va cuando sale de la escena, sale fuera del teatro. Y luego te vas, es como una sorpresa, ¿no? Todo el tiempo te está sorprendiendo, hay una dimensión de la sorpresa constante. Y juega mucho con el imaginario, o sea, cuando aparece Stravinsky y la consagración, ahí ya es como... Claro. O sea, todo el imaginario de la danza surge en Nijinsky, es como a partir de estos pesos que caen con las cuerdas y que son súper danzados, ¿no? Finalmente incluso ellos también danzan, entran en una dinámica de movimiento que hace que el objeto se mueva, claro, y están profundamente implicados en ese movimiento, lo producen. Y en relación a eso, por ejemplo, la función del hombre máquina, ¿no? Que va generando toda esta máquina perfecta que se mueve y que construye, o sea, un poco como esa desidentificación del rol o del sujeto representacional que se desplaza hacia el objeto, pero que está ahí muy presente, que sin ellos no ocurre nada de lo que está pasando allí. Sí. O sea, como dimensión hombre-máquina, pero también me hacía pensar mucho en esta posición del creador, ¿no? No solo del creador artístico, sino de el hombre capaz de crear mundo, hacer funcionar el mundo, movilizar el mundo, ser dueño de él. Ellos eran dueños en ese momento de todo, veías la voluntad de construir constantemente, había un vitalismo ahí metido en cada hilo, en cada peso, en cada... Y creo que también estaba en nosotros, en quienes observábamos esa dimensión, aunque no estamos maquinando, no estamos construyendo, estamos todo el tiempo atentos a eso, ¿no? A identificar ciertas cosas y vamos construyendo un significado a partir de justamente esa maquinación que va surgiendo en la escena. Y una cosa que me surgió mucho en relación a la pregunta que guía un poco el proceso del comisariado que hizo Paz en torno a lo que puede un cuerpo, pensaba también qué genera un objeto en el cuerpo, ¿no? ¿Qué puede, claro? ¿Qué puede generar un objeto? Hay varias preguntas, ¿y qué puede un objeto? ¿Qué puede un cuerpo que manipula un objeto? Exacto, como que surge una relación interesante ahí también en torno a eso y creo que también cómo nos afectan los objetos, o sea, como aunque esto estaba súper manipulado de alguna manera porque te generaba un efecto, o sea, había una cosa efectista finalmente que se provocaba a nivel teatral y coreográfico, también hay una cosa como, a mí me pasaba que algunos objetos me recordaban mucho lo que decías hace un rato, como mi infancia, como me acordaba de cuando yo jugaba con la linterna y hacía luces y como, no sé, como que me recordaba también mis afectos en relación a incluso a esos objetos, ¿no? O lo inanimado que los veía cuando estaban en esa función de acompañar un cuerpo y ahora verlos en acción. O sea, creo que también ahí la pregunta se gira en torno al objeto y también entra en una dimensión interesante.
no sé, estaba pensando que otras cosas apunté, bueno, traté de no pensar mucho en qué decir de la pieza o qué hablar, sino más bien de enfocarme en disfrutarla. Porque en un punto lo comencé a disfrutar mucho, ¿no? ¿Te sentiste inmersa, o sea, en modo Sí, inmersión? sí, en un punto me metí así, me metí a disfrutarlo, o sea, como... Porque hay una paradoja en la pieza en cierta medida, o sea, estamos viendo todo lo que la produce, por lo tanto hay ahí un distanciamiento porque vemos cómo se genera, pero a la vez producía mucha ficción, mucho estado de inmersión, es decir, entrábamos en la lógica de ese baile de micrófonos que saltan y de pronto eran unos cuerpos desarticulados intentando levantar la cabeza, que era el Sí, se micro. creaba ese efecto de... Es que eso es lo otro interesante, cómo tendemos a animar el objeto, o sea, como la idea de la animación del objeto, cómo tratamos de relacionar ese objeto con un cuerpo, que también eso es como otra cosa que sucede, porque al final intentas identificar lo humano del objeto, que es un poco absurdo, pero le das esa animación, intentas entenderlo como o sea, toda la propuesta que ellos hacen de ver estos cuerpos danzantes, que son objetos danzantes, pero que claro, que yo pensaba, me reía en un punto y decía que por muchos años, cuando la danza intentaba definirse antiguamente, siempre había esta condición de que tenía que ser cuerpos danzantes y que solo eso entraba en una dimensión posible de la definición de danza. Cuando la gente decía, no, pero las aves también danzan, no, porque la danza es solamente el cuerpo. O sea, hay muchos teóricos como de principios así, sobre todo pasó un poco entre los 60 y los 80, que había como una necesidad como de defender la corporalidad del movimiento. Y lo pienso mucho en los primeros textos de historia de la danza que existían, que trataban de conectar al hombre con los movimientos primarios, incluso de los primates, como que había una conexión. Entonces luego había toda una teoría que era, no venimos de la danza animal, sino que el cuerpo en sí mismo tiene movimiento y es ritual. No sé qué. Y codifica todo el tiempo, Codifica. claro. Entonces como que me llamaba la atención esa dimensión de como antiguamente de tratar de definir la danza ligada totalmente al cuerpo y cómo hoy se expande esa definición incluso hacia este sitio, ¿no? Del objeto que puede danzar, que puede sonar muy absurdo, o sea, dentro de todo es absurdo, pero que en este caso funciona muy bien para... Claro, porque de alguna manera, No, yo le voy a preguntar. si No le he puesto. me pregunta a alguien que no tiene ninguna idea de qué se trataba la pieza de Eva, yo tendría que responder algo muy elemental. Bueno, sobre animar objetos. Y animar objetos suena muy elemental. Para mí es una conexión. Lo que digo que me llama la atención cómo el ser humano intenta identificarse, entonces intenta como lo que tú acabas de decir, como esos micrófonos que eran cuerpos que tenían cabeza, que al final igual tú le pones la cabeza al micrófono, que igual le estás colocando el cuerpo, igual estás imaginando esos objetos cuando aparecen estos como los focos de iluminación danzando en el espacio, igual algo te hace llevar a esa lógica de entenderlo como una mirada, como una cabeza, como un texto. Sí, que es nuestra propia lógica, ¿no? De tratar de entender lo que sucede a partir de nuestra propia corporalidad, quizás. La verdad es que me salí muy entusiasta de la pieza, como de que en un punto funciona esa cosa como del vello, o sea, como de la piel. De la piel, ¿no? Como que en un punto como que es la piel, claro, y eso es el efectismo antiguo del teatro y de la maquinaria teatral. Y yo creo que la música también cumplía una función, porque es cierto que dentro de una narración, dentro del relato de la propia obra, los momentos de intensidad eran sobre todo cuando la música apoyaba con el sentimiento musical, con la tonalidad musical que tenía el sonido en ese momento, apoyaba emocionalmente lo que estaba pasando, que sin música era un poco más árido, si quieres, o más neutro, más vacío, y en ese sentido todos teníamos que volcarnos mucho más en construir el sentido de lo que estaba pasando, pero cuando estaba la música casi todo estaba completo. Yo creo que una de las cosas que hace Eva es justamente evocar ideas a partir de los objetos y creo que ahí hay como una intención muy potente en relación a la música, o sea, que eso no es azar, que eso es una construcción total que ella hace justamente para provocar esas dos cosas. Por una parte, evocar una idea a partir de un objeto
sin ningún contexto, sin ninguna música, sin nada más que el objeto moviéndose y todo lo que te evoca en relación a una dimensión propia, ¿no? De ideas, de imaginarios, de mundo. Y luego está la conducción que hace hasta la música, donde ya te lleva a un sitio donde todos podemos construir un sentido común, porque todos hemos escuchado alguna vez esa música, porque todos recordamos una imagen en torno a esa música. Entonces como que si ya es conducirte hacia algo y es parte por eso es interesante que tiene y no tiene, hay momentos que conecta y no conecta, hay momentos que son abiertos, otros que son dirigidos. Entonces creo que eso es parte también de una construcción coreográfica, como pasa en todas las coreografías finalmente, o sea, es como... Y es una problemática interesante puesta en el contexto de lo coreográfico y de lo dancístico, lo que tú decías hace un rato atrás, o sea, porque las disciplinas durante todo el siglo XX han intentado especificarse, o sea, autodefinirse por sí misma, encontrar su propio vocabulario, sus propios significados, su propia lógica y su propia historia. Y claro, acá hay un desplazamiento de muchos conceptos propios de los ámbitos que se mezclan y se contaminan entre sí. Y entonces, claro, podemos hablar en términos de teatro, por seguir la línea de la especificidad, en términos de teatro, en términos de danza, en términos de... Yo de repente pensaba, bueno, también esto es un stop motion en vivo, en directo. También. Que pertenece al cine. Una peli, claro. Finalmente te construye una película, o sea, yo creo que eso también es como lo interesante de ella, y creo que ella tiene una dimensión, en sus trabajos generalmente es muy, a pesar de que, o sea, que eso es lo interesante, que como trabaja con objetos, pero luego hay dimensiones muy humanas en todo lo que propone, o sea, en piezas anteriores también, las cosas que hace a partir de los objetos terminan hablando de la muerte, de la tortura, a partir de, no sé, la pieza anterior esta que hacía con las cerezas, no recuerdo. Sí, yo la vi en el K2M con fresas. Sí. Claro, es toda una... No me gusta el término metáfora, pero ahora no encuentro una palabra para poder reemplazarlo, pero claro, ahí se hablaba de vida Exacto. Y muerte. Estaba hablando de la vida y la muerte, pasa que lo lleva a ese plano del juego, de poner ahí la atención de los objetos, de inyectarle cosas, de triturar, de quemar, pulverizar. Pero está hablando también de la maldad humana, ¿no? De hasta qué punto también nos nace ese instinto de destrucción. Y creo que acá en esta pieza también ese sentido humano también aparece, justamente en todo este cuestionamiento que nos provoca en torno al cuerpo. O sea, que finalmente los objetos son una excusa para hablar del cuerpo también. Creo que eso es algo que... Pero también tiene una dimensión de manipulación que, sí, claro, que nos lleva a pensar en el control, en la política, en cómo dominar y controlar a lo otro, no dejar nada al azar, no permitir que... El control finalmente. Claro. Entonces, cuando yo te preguntaba sobre como la función del cuerpo o del manipulador, del hombre que manipula, el sujeto del operador, claro, iba un poco también a ese aspecto, al aspecto de nuestra sociedad se ha construido en base a sofisticados sistemas de control, perfectamente coreografiados, en donde el azar ha quedado totalmente excluido, y esta pieza es algo así, es eso también. Y entonces, claro, desde el ámbito de la ética, ¿cómo se podría abordar este rol del operador cuerpo escénico que está controlando los objetos y que es vuelvo otra vez a la metáfora de nuestra propia forma de organizarnos, de cómo nos hemos organizado? O sea, que ahí hay una dimensión política que yo me preguntaba si ellos habían alguna vez hablado sobre eso, si a lo mejor no es su intención y no quieren, pero a mí me resonaba todo el tiempo este afán de controlar y este afán de conducir y este afán de dominar para crear coreografías que producen ciertos efectos en la sociedad, que nos inducen a ser obedientes, a aceptar la operación política, la operación de los cuerpos dominados por ciertas fuerzas tirones. Sí, pero me pasan cosas, o sea, que eso lo veo, lo entiendo, pero no
personalmente no llegué a esa dimensión de la acción, porque creo que al final, como que de una u otra forma, siento que cualquier creación, en este caso una coreografía, hablamos de una grafía, cuando ya estructuramos algo, ya entra en una dimensión de estructura, o sea, que pasa que aquí hay una maquinación que se observa, por eso la máquina nos llama la atención porque aparece y porque es evidente. Pero yo siento que la coreografía también tiene esa dimensión y por eso en un momento la danza dejó de moverse y por eso en un momento también hubo como el cuestionamiento del movimiento en la danza, porque justamente cuestionaba esos lugares. Yo creo que a mí me pasa que quizás no vi tanto esa idea de control social, como que a lo mejor sí que es una cosa que está constante en lo que es el festival, o sea, lo que implica el comisariado de paz y todo. Pero en este caso creo que, no sé, a mí me pasa que no me entró por ahí, como lo que vi ayer, por ejemplo, que sí me entraba la violencia, que sí me entraba la violencia del cuerpo, que sí o sea, me entraban otras cosas que sí llegaba a ese punto de la dominación y de más potente. Creo que acá sí, el tema de la máquina es concreto, se puede abordar desde ahí, pero en lo personal me parecía más interesante como la dimensión, no sé, quizás más positiva de construir sentido común, de que en el fondo teníamos ahí un montón de gente que a pesar del operador, que a pesar estaba imaginando algo O sea, más como potencia. había una potencia ahí en torno a más como un posible. a una construcción, no sé, me pasó eso, como más que sentirme como yo dominada y controlada por una... que el teatro es eso también y que la danza es eso también, cuando vas a ver. O sea, que igual hay todo el rato te manipulan, o sea, quieren que tú entiendas algo, que definas algo. Está normatizado. Está súper normatizado. Desde la hora que te dicen que tienes que llegar hasta la hora que termina. Estás dentro de una dimensión estructura, o sea, que estás en la estructura. Lo que pasa es que lo interesante es cuando eso se va quebrando y para mí, el lugar del espectador en este tipo de proyectos me parece súper atractivo porque yo también me siento muy libre. O sea, que a pesar que hay una máquina, y hay un operador y hay una estructura y hay una dimensión casi matemática del objeto, cómo se manipula y cómo se trabaja, me siento totalmente libre de tomar o no tomar la decisión de si quiero interpretar eso, hacia dónde lo quiero llevar, cómo quiero dimensionarlo, incluso más libre que cuando veo cuerpos danzando, por ejemplo. O sea, hoy día me sentí con más libertad de imaginar que incluso cuando veo una coreografía de cuerpos, no de objetos, porque el objeto me llevaba a leer múltiples posibilidades, porque era un objeto inanimado, era una cosa inerte, pero yo le podía dar vida según cómo yo iba observando la luz que entraba o cómo la música se conectaba con otra cosa. Entonces me sentía en un lugar de cierta libertad, a pesar de que estaba en una máquina, claramente. Entonces, no sé, sí que resuena, para mí lo político resuena en quizás otros tópicos, y creo que también es interesante. Ahora también puede ser que la dimensión sea esa y que lo que ella también está buscando es como cuestionar esto, ¿no? O sea, que también puede ser una opción. Pero, por ejemplo, nunca me dieron ganas de salir de la maquinaria. Nunca, a lo mejor ese efecto de fantasía, pero que al mismo tiempo tampoco lo provocaba porque yo la veía. Entonces tampoco me sentía violentada con una ficción que tenía que asumir, porque la estaba viendo todo el tiempo hacerlo. Y en el hacer había una cosa que me llamaba la atención y que quería seguir observando cómo se hacía. Entonces la acción, el pensamiento en acción, el objeto en acción, me llevaba a otro sitio, que despertaba en mí otra necesidad también, ¿no? Por eso siento que me salí entusiasmada, no salí... como que mi cuerpo salió, mira qué bien, como con entusiasmo, ¿no? Estoy hablando de un lugar muy naif, muy de mis percepciones, así como... Por eso decía muy niña, porque en un punto me veía como, hace un momento comentaba con alguien que me acordaba de esta película, ¿cómo se llama? The Sound of Music, que nosotros, bueno, en Chile se llama La novicia rebelde. La novicia rebelde, súper rebelde. Acá se llama, no me acuerdo, pero... Acá se llama... Lágrimas y no sé qué. Sonrisa o algo así. Sonrisas y lágrimas, claro. Y me acordaba hace poco cuando tomaban las cortinas, o sea, como que había una cosa como de tomar los objetos y convertirlos o hacer de títeres, no sé, como que me trajo una dimensión de la infancia de recordar otros lugares también, ¿no? De la memoria. Sí, y si hay algún elemento vital, es como justamente eso, recordar, estoy hablando desde el lugar del espectador, recordar que somos capaces de poder construir nuestro propio mundo, sí, a nuestra medida. Yo me sentí un poco hoy así.
tomando todo de una manera tan... O sea, estamos tan violentados y caemos tanto como en la negación y en la propia negatividad del cuerpo, de la inacción, o sea, que estamos todo el tiempo como en una tensión. Y hoy día por eso me sentí diferente, me sentí... O sea, que el cuerpo le llegaron otras cosas, ¿no? Como que... Sí, bueno, no sé. ¡Qué bien! ¡Salud! Bueno, ¡Salud por los objetos! salud por los objetos, que no pensé jamás que iba a llegar a sentirme tan relacionada con los objetos como hoy.